Bueno, pues volvemos al episodio 3 de programación en C. Ya me di cuenta que en el episodio anterior creo que me escuchaba con voz de hueva, pero era porque me acaba de despertar, pero ahora sí ya estamos bien. Y en este caso veremos ciclos, ¿va? Entonces, para empezar, voy a borrar todo esto. Y a ver, ¿cuántos ciclos tenemos? Miren, vamos a tener for, while y do while. Pero primero vamos a empezar con while. Entonces, supongamos, vamos a hacer un programa que le pida al usuario un número, ¿no? Y vamos a sumar consecutivamente hasta que el programa llegue hasta el número que el usuario dio, ¿no? Entonces vamos a poner printf, vamos a poner, dame un número en cuál parar. Aquí el diagonal n, recuerden que es para meter como un enter virtual y que se vea, que no se vea todo encimado. Entonces ponemos scanf, por ciento %d, coma, ampersand x, ahorita declaramos x como un entero. Ya queda, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner while. Ahorita les explico cómo va a funcionar esto. While, a ver, entonces, ¿cómo sirve el ciclo while? El ciclo while, ustedes van a poner una condición aquí entre el paréntesis y ¿qué va a pasar? El ciclo se va a repetir mientras la condición se cumpla. En el momento que la condición deje de cumplirse, simplemente se va a salir, ¿vale? Entonces, supongamos, aquí vamos a guardar una variable auxiliar como y, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Y va a ser igual a y más 1. Imprimimos y, sería por ciento de, digo, sí, por ciento de, coma y. Vamos a poner aquí un espacio. Entonces, aquí estamos diciendo que y va a valer va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, y va a ser igual a 0. Baja aquí, ahorita ponemos la condición. Entonces, va a ser 0 más 1, 0. Vamos a poner aquí mejor el printf arriba. Aquí, lo pasamos para acá. Y ya quedó, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Que y se va a aumentar de 1 en 1, pero no hemos puesto la condición. Entonces, si queremos que pare en el número que el usuario dio, nada más le ponemos, bueno, aquí tenemos que poner mientras y sea diferente a x, va a entrar. Entonces, ¿qué significa esto? Y empieza en 0. Entonces, mientras y sea un número, el que sea, pero que sea diferente al valor que el usuario te dio, el ciclo va a entrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a entrar con un valor de 0. 0 va a ser diferente al número que te da el usuario. Miren, lo vamos a probar para que se entienda mejor. Mentira, creo que aquí sí es al revés. ¿Qué está pasando? No, sí está bien. Ya sé cuál es el error. Recuerden checar aquí en la pantalla de los errores que él está botando. Aquí me falta un punto y coma. Ya quedó. Nada más esperamos a que corra. Aquí está. ¿Qué onda? No sé por qué está tardando tanto. Dame un número en cuál parar. 5. C1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Qué es lo que pasó aquí? Le voy a explicar. Nosotros le estamos dando que pare en 5. Pero y va a valer 0. Entra el primero 0
imprime 0. Suma 1. Entra, va a ser 1, 2, 3. Cuando y valga 4, aquí se va a imprimir 4. Y aquí se va a sumar un número más, que va a ser el 5. ¿Y qué pasa? Aquí como y es igual al 5 que nos dio el usuario, ni siquiera va a entrar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿O cómo lo podríamos solucionar? Muy fácil. Aquí le ponemos, lo cerramos. Entonces puede ser no. Simplemente con que le pongamos x más 1. Significa que mientras sea diferente al número siguiente que te dio el usuario, va a parar. Entonces si lo corremos, ahorita van a ver. Que les digo que no sé por qué está tardando tanto, pero miren. A ver, dame un número en cual parar. 5. Y ya ven, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque cuando valga 5, aquí va a ser diferente a 5. 5 más 1, ¿cuánto sería? 6. Entonces, mientras sea diferente a 6, va a entrar. Entonces, cuando llegue a 5, también va a imprimir el 5 y ahí se va a quedar. ¿Qué pasa si ponemos un 10? Lo mismo. ¿Cuál para? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona en sí el while? Entre comillas, podría decirse que es parecido al if, en el sentido de que también tú pones una condición y va a entrar aquí mientras se cumpla la condición. Cabe recalcar que también podemos poner varias condiciones. Ajá. Entonces podríamos poner mientras sea, no sé, digo, en este caso no aplica, ¿no? Pero sería mientras sea y diferente a x más 1 y que, no sé, y sea igual a 0, por ejemplo, o a lo que ustedes quieran, o también con un o. Ah, no, es que no es con este, perdón. Con un o va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Igual, si ponemos un i, mientras se cumplan las dos condiciones, siempre que se cumplan las dos condiciones, va a entrar. En caso de que no se cumpla ninguna de las dos, no va a entrar. Y si no se cumple una tampoco entra. Y con el o, con que se cumpla una de las dos condiciones va a entrar. Ajá. Eso es como funciona el ciclo while. Y también, por si tenían duda, también se pueden anidar. Por aquí, ponemos un while. Y podemos poner aquí otra condición y aquí otro ciclo, ¿no? Así es como funciona. Luego, esto es como funciona el while, ¿no? Aquí está muy sencillo, de todos modos, más adelante lo vamos a ir utilizando para diferentes cosas. Pero así básicamente ese es el funcionamiento. Tú pones una condición, mientras la condición se cumpla, va a entrar el ciclo. En el momento que la condición se rompa, se sale y se acaba. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el for. El for es muy parecido, hace casi lo mismo, pero la diferencia es que se escribe diferente y tiene más utilidades. Por aquí ponemos for. Ok, ¿cómo funciona un for? Un for, al momento de escribir el for, vas a tener que poner varias cosas, ¿no? Primero, las variables que quieras inicializar en cuanto las quieras inicializar. Por ejemplo, si queremos hacer el mismo ejemplo, aquí podríamos hacer y, la declaramos sin ningún valor, cuando y sea igual a 0. Y aquí ponemos, mira, siempre van a estar separados por puntos y comas, ¿no? Digamos que son aquí como 3 espacios. Aquí es 1, 2 y 3, que están separados por puntos y comas. ¿Para qué sirve cada espacio? El primero va a servir para inicializar las variables que vayas a utilizar, ¿no? O sea, aquí puede ser X, Y, W, lo que quieras. Luego, aquí, ¿qué pasa en el espacio del medio? Es la condición. Entonces, copiando la condición anterior, sería mientras Y sea diferente a X más 1, va a entrar. Recuerden, igual, si la condición se cumple aquí, entra. Y aquí, este espacio del for sirve para aumentar consecutivamente lo que sea, ¿no? Generalmente se utiliza para aumentar de uno en uno cuando tú haces un recorrido de matrices o de vectores. Ajá. En este caso, vamos a poner y más más. Y aquí vamos a poner nada más el printf. Printf.
por ciento de y. Ok. Para los que pregunten qué es el y más. Bueno, si nosotros ponemos y, así como me lo voy a poner aquí. Y es igual a y más 1. Esto es lo mismo que si ponemos y más más. Se refiere a que la variable y cada vez que entre se va a aumentar, nada más se le va a aumentar una unidad. Ajá. Entonces entra la primera unidad, digo la primera vez, y vale 0. Cabe recalcar que ese de y vale 0 no significa que está inicializándolo cada vez que entre, porque si no sería un loop infinito. Solamente se refiere a que la primera vez que entre y va a valer 0. Después, mientras se cumpla la condición, va a entrar y cada vuelta se le va a aumentar 1 a y. Le pueden poner esto aquí o el y más más. Claro, si ustedes, por ejemplo, necesitan que el programa vaya de 2 en 2 o de 3 en 3, aquí le podrían poner y es igual a y más 2, ¿no? Significa que cada vuelta y va a aumentar de 2 en 2. Ok, pero yo necesito que se aumente de 5 en 5. Está bien. Le ponemos y 5, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que entre se va a aumentar de 5 en 5. Pero ahorita lo vamos a dejar en y más más para que vean cómo funciona. Eso lo quito. Lo corremos. Vamos a poner ahorita que nos aparezca, dame un número en comparar 5. Y hace lo mismo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Aquí no tuve la necesidad de poner la instrucción de y es igual a y más 1. ¿Por qué? Porque ya está aquí en el for. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto de todos modos? Si aquí yo pusiera y es igual a y más 1, lo que pasa es que va a aumentar de 2 en 2. ¿Por qué? Al momento de que entre el for, aquí se va a aumentar 1. Y cuando entre a la condición y corra la línea del y más 1, se va a aumentar. Entonces no queremos eso. Nada más con este y más más se va a aumentar, entonces lo único que necesitaríamos es imprimirlo. Por eso aquí lo dejamos, así, esto, tal cual. Entonces, ¿para qué sirve for? Más adelante cuando veamos matrices y vectores lo vamos a utilizar. Pero sirve para, o sea, realmente sirve para muchas cosas, depende para qué lo quieras, pero usualmente para lo que se utiliza es para recorrer matrices o vectores, o bueno, en algún caso cadenas. Y siempre va a ser siempre va a ser de la misma manera que les estoy diciendo. Aquí en la primera parte se inicializan valores, en la segunda se ponen condiciones, también se pueden poner aquí igual, digo, y otra condición, lo que sea. Y en la tercera parte se hace como la suma o lo que se vaya a generar en el ciclo. También, por si tienen duda, también se pueden anidar. Se pueden anidar fors para diferentes cosas. Luego, la última que les había dicho es el do while. El do while funciona, es básicamente lo mismo que el while, nada más que la diferencia es que ¿qué? Que la condición va a estar abajo del proceso. Ok, ¿a qué me refiero? Le ponemos do, corchetes, se pone while aquí. Y bueno, vamos a poner lo mismo de hace rato, ¿no? Aquí ponemos un printf, por ciento de, coma y. Aquí ponemos un y es igual a y más 1. ¿Y la condición cuál era? Recuerden que era cuando y sea diferente a x más 1. Aquí hice. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, bueno, tengo que cerrar la ventana. Ahorita lo compila. Y ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia esencial? Que aquí va a ser primero el proceso y una vez que termine el proceso va a verificar la condición. En el otro recuerden, antes de que siquiera entrara, revisaba la condición y después entraba. Aquí no, aquí hace primero el proceso y después entra la condición. Igual, si al momento de terminar se cumple, vuelve a entrar. Si al momento de terminar se cumple, vuelve a entrar. En el momento que se rompa, sale. Entonces,
Por ejemplo, aquí ahorita lo corremos. Ahorita que aparezca. Dame un número en cuál parar. 5. Ay, güey, ¿qué está pasando aquí? Esto significa que entró un ciclo infinito. Ok, entonces significa que cuando pasa esto, no se espanten. Lo único que pasa, bueno, ya sirvió esto para que también sepan qué pasa cuando aparece eso en el programa, ¿no? Significa que entró un ciclo infinito y el ciclo está entrando. Hay algo mal en cómo lo estamos poniendo, que el ciclo entra y nunca sale. Ok, vamos a checarlo. Dice, dame un número en cuál parar, X, ¿no? Aquí imprimimos Y, perdón. Ah, claro, ya sé qué pasó. Aquí no pusimos el valor de Y. Ujú. Entonces Y va a tener basura y cuando entre aquí, el ciclo no va a saber, o sea, no va a saber cuál es el valor que tiene Y. Entonces, por eso seguramente va por eso lo que está marcando un ciclo infinito. Si no, ahorita lo corregimos. Ahí está, ya quedó. 5. Es lo mismo. Digo, ¿por qué aparece aquí? Porque se nos olvidó poner aquí el %n, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí no afectan mucho. Les digo que es prácticamente lo mismo, nada más que aquí hace primero el proceso y después verifica. Si me preguntan cuál es la diferencia entre un do while y un while, es de que los do while generalmente se utilizan en los menús. Ujú. Los menús los vamos a ver más adelante cuando veamos los switch, que bueno, se les dice en caso. Pero, en el caso de los menús, o sea, por ejemplo, tú pones aquí tu menú en esta parte, entonces le pones todas tus opciones y le dices la opción 8 para salir, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que tú vas poniendo opciones, entonces mientras no pongas el 8 que sirve para salir, el menú se va a seguir repitiendo. En el momento que tú pongas el 8 se va a salir y ya se acaba el programa, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias de los ciclos, ¿no? Recuerden que tenemos un do while, un while y un for. Ajá. Cada uno sirve para, si se dan cuenta, básicamente sirven para lo mismo, pero se utilizan en diferentes casos. Ujú. Entonces, esa es la forma de ver los ciclos. De todos modos, más adelante vamos a ver ya como ejercicios donde veamos el uso de ciclos y de condicionales para poder para que se entienda mejor y puedan entender cómo funciona ya más así como en la práctica los ciclos. Pero bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Pues muchas gracias. Denle like, compartan y suscríbanse.